Buenos días para todos. Según algunos expertos, Ecuador se encuentra al borde de una crisis sin precedente, al borde del colapso económico. La economía del país va en picada, todo por los cortes energéticos que le ha propinado México luego de las sanciones. Pero una corte internacional de la ONU votó en favor de México y ahora el presidente Daniel Noboa está demandando a México, poniendo una contrademanda, diciendo que México fue el culpable de las agresiones a la embajada. Por eso ahora mismo vamos a conocer los efectos y la consecuencia de las demandas que México está entablando en contra del gobierno de Daniel Noboa y la contrademanda que el gobierno ecuatoriano está haciendo a México. Ecuador al borde del colapso financiero. Corte Internacional de la ONU vota en favor de México y no estamos hablando de una votación 2-1. Estamos hablando que cerca del 100% de todos los votantes lo hizo en favor de México. Pero Daniel Noboa entabla una contrademanda. ¿Creen ustedes que le va a ganar el presidente ecuatoriano a México para que éste se vea obligado a tener que venderle los insumos petroleros? Las petroleras mexicanas le han cerrado las puertas al comercio a Ecuador, y no solamente el comercio, sino que ahora se están quedando a oscuras, no tienen suministro petroleros y no tienen combustible para poder producir energía. Las petroleras mexicanas cierran el grifo en Ecuador y lo más importante, México prepara más sanciones en contra de Javier Milei, presidente argentino, que se ha negado a pagarle a México, y ahora que Ecuador tiene serios problemas financieros y energéticos, podría ser Argentina la próxima víctima de México. Ahora bien, Ecuador se encuentra al borde del colapso. ¿Cuáles serán los efectos y la consecuencia? Pues estamos viendo que la mayoría de inversionistas están sacando el dinero del país sudamericano y se lo están llevando exclusivamente a México. Muchos españoles que viven en Ecuador hace tiempo y hacen inversiones, pues se están yendo del país porque no soportan la crisis. Según varios expertos en economía, el nuevo gobierno de Daniel Noboa se dejó influenciar por Estados Unidos de atacar una embajada mexicana a territorio nacional, ya que la embajada, aunque se encontraba en Quito, Ecuador, le pertenece a México. Al hacer esto, la mayoría de países se enemistaron con Ecuador y estrecharon sus lazos con México, dándole el 100% del apoyo. Pero la pregunta más importante sería, Estados Unidos y Canadá no han apoyado a México sobre estas agresiones, pero ¿qué hubiese hecho Estados Unidos si un país ataca sus embajadas, si un gobierno decide enviar los militares, entrar por la fuerza y golpear al personal militar estadounidense? Hoy los militares de Estados Unidos estuvieran invadiendo ese país, llámese como se llame, pero una corte internacional votó en favor de México. México no quiso tomar represalia con el ejército, no se quiso involucrar las Fuerzas Armadas porque esto iba a desatar un conflicto militar sin precedente. México tiene la de ganar porque su ejército está mucho más preparado y es más poderoso, pero ninguna nación en pleno crecimiento como está México hoy en día puede darse el lujo de utilizar el dinero que se va a invertir en el país para llevar a cabo un conflicto militar armado. Esto hubiese sido como dispararse en el pie para los mexicanos. Por esa razón, el presidente optó por demandar a Ecuador. Las consecuencias para Ecuador van a ser catastróficas si su gobierno no se disculpa con el gobierno mexicano y se restablecen las relaciones bilaterales y comerciales, ya que México tiene el control de las petroleras, de todas las empresas que tanto venden petróleo como las que venden combustible, y eso podría salirle carísimo a Ecuador, meses a oscura, la gente en las calles haciendo huelga, y podrían propinarle un golpe de estado al gobierno de Daniel Noboa, que en primera instancia, cuando supo que México estaba detrás de su pellejo, salió huyendo. Ha vuelto al país porque todo volvió a calmarse, ya que México no decidió enviar el ejército, pero en principio los expertos pensaban que México iba a tomar venganza militar en contra del gobierno de Daniel Noboa. Pero ahora que Daniel Noboa ha vuelto a Ecuador desde los Estados Unidos, ha entablado una demanda en contra de México, de sus petroleras y de las sanciones. Pero no solamente México está sancionando a Ecuador y a sus petroleras
y sacando su sistema energético de funcionabilidad, sino que la mayoría de países que han votado en favor de México y una serie de abogados mexicanos que se han involucrado en el tema consideran que México debe continuar con las demandas y con las sanciones hasta que las petroleras ecuatorianas sufran económicamente y tengan que pagarle a México por los agravios y las agresiones a la embajada de nuestro país. El petróleo, las petroleras mexicanas le cierran el grifo a Ecuador. Esto se está tornando color de hormiga. Según algunas fuentes, el mercado energético del país ha colapsado. La gente está durmiendo oscura. Ya el suministro energético no se le está supliendo a muchísima gente. La población no está contenta y los países que le brindaban el servicio energético a una gran parte de la población se lo están negando. Colombia, por su parte, que hace negocios energéticos con Ecuador, se ha aliado con México y ha desenchufado el servicio energético. No se le está enviando la energía, ni el petróleo, ni los combustibles. Ecuador posee mucho petróleo, pero necesita de las refinerías de otros países como Estados Unidos y México para que puedan convertir su petróleo en energía y en combustible. Pero ahora con las sanciones no pueden hacer negocios la petrolera de Ecuador con las petroleras mexicanas que pertenecen al Estado. Si fueran petroleras privadas de algún inversionista, pues Ecuador tuviera las puertas abiertas para entrar al mercado petrolero. El problema que las petroleras mexicanas son paraestatales y pertenecen al Estado, y el Estado no va a hacer negocio con un país agresor que ha puesto en peligro la soberanía mexicana, ya que al atacar territorio nacional, México se vio expuesto a que otros países, con lo que también se tienen algunos conflictos, quieran atacar a las embajadas mexicanas. Por eso México tiene que empantalonarse y cobrarle una por una a todos los que están agrediendo nuestro territorio. Y uno de ellos es Javier Milei. México prepara un paquete de sanciones para Javier Milei. La economía de Argentina está agonizando. Según los expertos, en los últimos 3 meses ha crecido el valor del dinero en Argentina, pero ha crecido porque no se le ha devuelto las deudas ni a China ni a México. México tiene por cobrar varios miles de millones de dólares por el envío de los hidrocarburos. Pero aquí es donde surgen las artimañas de Javier Milei, robándole el dinero a México, negándose a pagarle, insultando a los mexicanos para quedarse con el dinero, poder reinvertirlo en su economía, y ahora están creciendo. Le deben el crecimiento económico a México, ya que lo han hecho a base de las deudas que se le tenían que devolver. Por eso México está llevando a cabo los asuntos legales necesarios para entablar demanda en contra del nuevo gobierno de Javier Milei y así tenga que devolverle uno por uno los dólares que se le deben a México por el envío del petróleo. El petróleo mexicano no se regala, sino que se vende. Pero Javier Milei pensó que había sido un regalo de México y por esa razón hoy se niega a pagarnos. Y los expertos piensan que si México toma la misma decisión que se tomó en Ecuador de entablar demandas y luego imponerle sanciones a las petroleras que hagan negocio con Ecuador y con Argentina, Javier Milei y Daniel Noboa podrían quedarse a oscura. México está controlando el sistema energético de la mayoría de los países de Sudamérica, convirtiéndose en el mayor exportador de combustible. Y por eso, ahora que tenemos el sartén por el mango, debemos darnos a respetar, imponiéndole sanciones a los países que nos agreden y a los que no nos quieren pagar nuestras deudas. Pero me gustaría saber qué piensa cada uno de ustedes. Primero, Ecuador se encuentra al borde del colapso. ¿Creen ustedes que deberían seguir las sanciones e incluso implementarse más sanciones si son aprobadas por la Corte Internacional que ha eliminado a Ecuador del sistema económico internacional? Si México sigue haciendo presión, los va a obligar a disculparse y a restablecer todo el comercio nuevamente. La Corte Internacional ha votado en favor de México. Más del 90% de todos los votos fueron en favor de Andrés Manuel López Obrador y de que se le implementaran sanciones especiales a las petroleras, y por eso hoy Ecuador se ha quedado sin el suministro energético. Si tú vives en Ecuador, me gustaría saber en los comentarios si has visto
cortes energéticos en el país. ¿Cuántas horas al día no hay suministro energético? Para tener una idea del problema que está sucediendo en el país y de lo que podría suceder en el futuro si México no decide restablecer los sistemas energéticos y el envío de petróleo refinado como gasolina y diésel. Además, Daniel Noboa entabla una nueva contrademanda en contra de México, pero ya la Corte Internacional votó en favor de las sanciones petroleras. ¿Creen ustedes que Daniel Noboa puede obligar a México a hacer negocios con ellos y a devolverle todo el petróleo que México ahora está negociando con otras economías? Me parece que Daniel Noboa está más equivocado que confuso, un filósofo chino. Ahora bien, las petroleras mexicanas le cierran el grifo a Ecuador, y no solamente a Ecuador, sino que a todos los países agresores de los mexicanos. No se le va a enviar el ejército ni la marina, ni vamos a tener un conflicto militar armado, sino que vamos a implementarle sanciones petroleras, ya que México tiene un as bajo la manga y es poder afectar los intereses económicos de los países agresores. Estados Unidos también depende de las petroleras mexicanas, ya que tanto Texas como California le compran más de 1 millón de barriles de petróleos al día a las petroleras de México. México prepara un paquete de sanciones en contra de Argentina. Javier Milei podría vivir un invierno oscuro si no le paga el dinero de las deudas a los mexicanos. Ahora me gustaría saber en los comentarios si ustedes creen que México tiene en sus manos el poder de poder obligar a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y a Javier Milei, presidente de Argentina, a tener que pagarnos nuestras deudas y las agresiones que le han hecho al pueblo mexicano. México ha sido un pueblo muy sufrido y ahora que se está levantando, resurgiendo como la economía de mayor crecimiento, debemos darnos a respetar. Por eso quiero ver tu opinión en los comentarios y no se olvide que si esta información le es de alto valor, suscribirse al canal, dejarnos un like y además compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos le vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.